Hola amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. Uno de los temas más polémicos en la interpretación de las Escrituras que hacemos los cristianos de diferentes confesiones cristianas es el de la posibilidad de que Jesús tuviese hermanos, hijos de María y José, y que por tanto ésta no sería virgen después del parto como reza el dogma católico. Hoy te revelaré quiénes eran los hermanos de Jesús. ¿Tú qué piensas de esta cuestión? Mira este video y déjame tu criterio en los comentarios. Este es un asunto bien complejo para el que se han propuesto muchas teorías durante siglos. No obstante, vale la pena acercarse, aunque sea brevemente, a las distintas opiniones. Comencemos por entender el significado de algunos conceptos. El término hermano aparece 651 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Se suele usar la palabra ach cuando se refiere a hermanos cosanguíneos, pero también cuando se habla de un hermanastro, de un pariente cualquiera, sea este un sobrino, un primo, etc. Porque en el hebreo antiguo no existía un término propio para designarlos. Su uso se extendía además a los miembros de la misma tribu, a un compatriota, un compañero, un aliado o un prójimo. Esto es un hecho que ningún biblista hoy ignora. Usted mismo puede comprobar este rosario de citas que le he dejado. Una de las réplicas más frecuentes a este argumento es que los autores del Nuevo Testamento escribieron en griego y que en esta lengua sí existe un término para los primos. Esto es cierto, pero no pierda de vista el hecho de que la lengua que hablaban los apóstoles y los primeros discípulos era el arameo, y seguramente en ella enseñarían en sus comunidades. Tampoco se olvide usted que los evangelios fueron escritos años más tarde de los sucesos que cuentan y después de haberse contado de manera oral. Y en su redacción transpiran las enseñanzas de los apóstoles y los primeros discípulos. Aunque hoy tengamos estos documentos en griego, no es un secreto que los judíos de la diáspora y los primeros cristianos usaban para sus lecturas devocionales y celebraciones litúrgicas la Septuaginta, y que los autores del Nuevo Testamento emplean el término griego adelphos, que significa hermanos, igual que hicieron los traductores de la Septuaginta para traducir la palabra hebrea ach, cualquiera que sea el sentido que a esta deba darse. Se pueden poner muchos ejemplos de esto, pero vamos a prestar atención solo a uno del libro de Tobías. Ahí encontramos un pasaje que en casi todas las versiones castellanas dice: después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Tobías dijo entonces a Rafael: hermano Azarías, di a Raguel que me dé por mujer a mi hermana Sara. Un poco después dice: yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. No se trata evidentemente de un caso de incesto, sino de la utilización de un término con un trasfondo cultural muy distinto del nuestro. El texto griego usa la palabra hermana, pudiendo usar prima, y varias versiones de la Biblia traducen literalmente hermana, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, mientras otras traducen mujer, Dios habla hoy, prima, Biblia de nuestro pueblo, esposa, la New American Bible, que sería mucho más adecuado a nuestra lengua y cultura. Por su parte, en el Nuevo Testamento, la palabra hermanos aparece en 229 ocasiones, y solamente en 19 de ellas alude a hermanos de Jesús, sin que se pueda afirmar categóricamente que sean hijos de María y José, sino parientes. Igualmente podemos encontrar el término en varias de sus acepciones. En el Evangelio de Mateo se refiere al prójimo. Pablo llama hermanos suyos a Tito y Epafrodito, en el sentido de discípulos, y esto lo podemos encontrar muy citado. Dada la gran variedad de significados de la palabra hermano, se habrá de interpretar siempre atendiendo al contexto donde aparece. Si nunca se puede tomar una frase de la Biblia de manera aislada, menos aún en este caso, porque se prestaría a serias confusiones y desafortunadas interpretaciones teológicas. Al escrutar el Nuevo Testamento, descubrimos que dos de los apóstoles se llamaban Santiago. De uno de ellos se dice que junto a su hermano José eran hijos de María, la esposa de Zebedeo, mientras que el otro tiene como hermanos a José, Simón y Judas, y eran hijos de Cleofás,
o Alfeo. De ninguno de los dos Santiago se dice que fueran hijos de José el carpintero, ni de María la madre de Jesús. En 5 ocasiones se menciona a uno de los Santiagos como hijo de Alfeo, y en 11 ocasiones al otro Santiago como hijo de Zebedeo. Ambos aparecen en las listas de apóstoles que hacen los evangelistas. Si los nombres de sus padres aparecen claramente enunciados, entonces solo quedaría la opción de que fueran hijos de María con estos otros 2 hombres, luego de la muerte de José. Y esta risible hipótesis será más difícil de probar que la de que fueran hijos de María y José. Si uno de los 2 Santiago fuera hermano carnal de Jesús, su padre debería llamarse José y no Alfeo o Zebedeo. Desde aquellos tiempos hasta hoy, en los países de cultura semítica, nunca se pone a un hijo el mismo nombre que el de su padre. Y si estos 2 Santiagos no se afirman en ningún momento que fueran hijos de José, ¿por qué razón tendrían que serlo de María? Esto sin contar que uno de los hijos de Alfeo tenía por nombre José, y contradeciría lo dicho anteriormente, porque sería José, hijo de José. Impensable en Israel eso. Por otra parte, si Jesús hubiera tenido otros hermanos de sangre, no se explica por qué razón tuvo que encomendarla a sus discípulos en sus horas finales. En el Nuevo Testamento aparece el nombre de María en 54 ocasiones, y no siempre se refiere a la Virgen Madre de Jesús, sino a María la Magdalena, María la hermana de Marta y Lázaro, y María esposa de Cleofás. Cuando quieren hacer alusión expresa a ella, dicen María, la madre de Jesús. En ninguna ocasión aparece en la Biblia el plural hijos de María, ni en las lenguas originales, ni en las modernas. Solamente aparece el singular, el hijo de María. Por tanto, afirmar que tuvo otros hijos, además de Jesús, por la mención que hacen los evangelistas Marco y Mateo de los hermanos del Señor, constituye un desafortunado atrevimiento teológico. Resultaría muy extraño que si Santiago u otro de los nombrados fuera hijo de la Virgen María, el evangelista dijera en Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo, cuando podría haber dicho, se acercó su madre. Otro pasaje que también sería extraño es Mateo 27:56, donde el evangelista dice que al pie de la cruz estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El evangelista Juan distingue claramente entre su madre María y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. San Pablo usa en 2 ocasiones la expresión hermano del Señor, una vez en singular para hablar de Santiago sin especificar cuál de los dos, y en otra en plural, cuando defiende su derecho a llevar una mujer cristiana en las misiones, como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor, sin mencionar sus nombres. Otro de los troyanos en esta batalla es el uso del término primogénito. Se llamaba así no al primero de muchos hermanos, sino al primer hijo varón nacido. El término en hebreo significa el que abre el vientre, con independencia de si luego había otros hermanos. Pero en la Biblia esta expresión tiene sobre todo un significado religioso. San Lucas dice, lo hicieron así porque en la ley del Señor estaba escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. El Antiguo Testamento usa el término primogénito con significados religiosos. Por ejemplo, el Salmo 89 canta la primogenitura de David entre todos los reyes de la tierra, y el profeta Jeremías se refiere a Israel como su primogénito entre todos los pueblos. El Nuevo Testamento aplica en varios pasajes a Jesús este título igualmente con significados teológicos. En la carta a los Romanos se dice que es el primogénito de entre muchos hermanos, y en Colosense que es el primogénito de toda la creación y de entre todos los muertos. Por tal motivo, de la palabra hermano empleadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no se puede concluir que aquel a quien de este modo se nombra sea hijo de los mismos padres que la otra persona mencionada. Hoy casi todos los especialistas afirman que los hermanos y hermanas de Jesús eran simplemente sus primos, nacidos probablemente de María, la mujer de Cleofás, que era, según algunos, la hermana mayor de la Virgen,
y según otros, su cuñada. Esta ha sido la opinión que ha prevalecido desde la antigüedad y que ha sostenido la milenaria tradición de la Iglesia. Jesús era el hijo único del matrimonio de José y María. Si al final no te convencen estos criterios, entonces tengo que decirte que quizás nosotros no podamos probar de manera absoluta que María no tuvo otros hijos después de Jesús, pero tampoco nadie puede probar que sí los tuviera. La virginidad perpetua de María representa un desarrollo dogmático de la teología católica que se apoya no solo en estas y otras razones bíblicas, sino también en la larga y milenaria tradición de la Iglesia, su liturgia y devoción popular, que así lo ha creído y celebrado desde la época primitiva, cuando no tenía impugnadores. Y esto es irrefutable. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.